cuando tú ves que un gobierno cae, es porque el bolsillo de la gente le toca, es porque la gente pasa hambre, es porque la inflación se está comiendo el sueldito que tú tienes. Aquí, por ejemplo, una política que nosotros desde Opción Democrática estamos promoviendo mucho es la indexación del salario. Aquí por ley, a ti te tienen que indexar el salario por inflación. Y eso hace años que no se hace. Bueno, tal y como anunciamos al irnos a la pausa, hoy tenemos el honor de recibir en este espacio al señor Marcos Orellana. Él es relator especial de Naciones Unidas sobre las obligaciones de derechos humanos relacionados con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos. Es un título largo, pero que ahora vamos a entender en qué consiste la labor que ha estado desarrollando por cerca de 2 semanas en la República Dominicana, levantando información sobre el tema del manejo de desechos peligrosos y su impacto en la materia de derechos humanos en nuestro país. Bienvenido al día. Muchas gracias por la invitación, Amelia. Cuéntanos un poco en qué ha consistido la labor y el levantamiento que ha hecho. Recibimos un breve informe, pero sabemos que ese trabajo está de manera incipiente, ¿verdad? Sí, es correcto. La relatoría especial que me ha encomendado el Consejo de Derechos Humanos es un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha sido descrito como los ojos y los oídos de este órgano. Recordemos que el Consejo tiene la tarea de trabajar por la promoción de los derechos humanos en el mundo, y para poder llevar adelante esa tarea ha creado procedimientos especiales que le permiten acercarse a la realidad en los diferentes países, en diferentes temas, y el tema que me ha sido encomendado es acerca de los tóxicos, los químicos y los desechos, y eso en atención a que cuando una persona o una comunidad se ve expuesta a sustancias peligrosas, puede verse afectada en el goce efectivo de sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la salud o el derecho a un medio ambiente sano. ¿Y cuáles son esos focos, perdóneme, Orellana? ¿Cuáles son esos focos en la República Dominicana que podía determinarse como peligrosos para... Entonces hay varios temas prioritarios que yo he podido ver en mi visita al país, que ha sido por invitación del gobierno, así que también quiero agradecer la amabilidad de la invitación. Por ejemplo, el tema de plásticos y el manejo de residuos. Ese es un tema que requiere mucha atención, donde han habido avances, ha habido mucho esfuerzo por superar la situación de vertederos a cielo abierto, y sin embargo también hay todavía desafíos importantes en esta materia. Ese es un ejemplo. El plástico, el foam, son temas ahí. Otra situación que he podido ver en el país es acerca de los plaguicidas. Estas son sustancias peligrosas que se aplican en los campos para controlar plagas y que si no están bien aplicadas o en sus horarios de control pueden afectar a niños, niñas en escuelas, en horario escolar. Esas son situaciones graves que también he podido documentar. Ahí hay un par de ejemplos acerca de Tengo de un puntos informe centrales. preliminar en las manos que también Sí. nos indica que pudo levantar información sobre el manejo del famoso ROCASH. Punta Catalina, teníamos entendido que también iba a ser un tema que iba a tocar. Cuando usted viene al país, hace ese levantamiento, sostiene conversaciones con los diferentes grupos, ¿qué impacto tiene la información que está levantando? Por ejemplo, el informe preliminar habla del FOM, y aquí tenemos un tema con una ley de residuos sólidos que digamos que no tiene el alcance que esperaban los sectores medioambientales. El FOM se utiliza de manera regular y constituye un grave problema. Al usted sostener estas conversaciones, ¿qué se hace con el resultado de esa investigación?
Claro. La relatoría es un mecanismo de cooperación internacional, ¿no? Entonces, yo preparo un informe que presento al Consejo de Derechos Humanos. Lo que tiene en sus manos es una declaración preliminar de fin de misión. Ahora viene un proceso de elaboración del informe de 10.000 palabras que voy a presentar en septiembre. Este informe documenta buenas prácticas, cosas que el país está haciendo bien, porque eso le permite a la comunidad internacional y a otros países informarse de buenas prácticas para el diseño de su propia política pública. El informe también documenta áreas donde se requiere mayor atención para ir superando los problemas, y un par de esas áreas están documentadas en lo que usted dice, el raw cash. El raw cash se plantea en el informe como un ejemplo de la necesidad de fortalecer lo que son las penas por crímenes ambientales. En la legislación dominicana, la ley ambiental establece delitos ambientales con penas que son relativamente bajas considerando la gravedad de los asuntos que están comprometidos. En ese caso, el vertido de decenas de miles de toneladas de desechos peligrosos. Estamos hablando de la ceniza del carbón que quema Punta Catalina. Estamos hablando del caso de raw cash vertido en Samaná y en Montecristi, hace más o menos 20 años. Lo trajeron de Puerto Rico. Exacto, y eso en el derecho internacional es un crimen ambiental. Está tipificado la conducta como un transporte ilegal, como un tráfico ilegal, por el convenio de Basilea. Este es un acuerdo, un tratado internacional que regula esta materia y que le impone a los estados parte, incluyendo a la República Dominicana, establecer sanciones penales al tráfico ilegal. Las disposiciones penales en el ordenamiento interno dominicano, sin embargo, no están cumpliendo con esta obligación. Los delitos están establecidos en la ley ambiental y la ley ambiental contempla penas que no son acorde a la gravedad de los problemas. Pero en el caso específico, discúlpame, Amelia, en el caso específico, porque eso fue hace un tiempo y lo trajeron, yo recuerdo, de Puerto Rico, de algún escándalo, decían que no pasaba nada, pero sí pasaba, en fin. Pero ahora lo estamos produciendo aquí en raw cash. El Punta Catalina desprende una serie de, porque se quema carbón allí. Una ceniza que, para ustedes, ¿qué puede representar esto? Bueno, yo tuve oportunidad de visitar la planta de Punta Catalina y he apuntado varios puntos en mi declaración preliminar. Un punto que me ha llamado mucho la atención es acerca de una auditoría económica del proyecto. He visto declaraciones y he recibido testimonios acerca de que habrían habido sobrepagos de más de $1.000 millones, lo cual son alegaciones de corrupción que me parece muy importante investigar y llevar a la justicia a los responsables. Ese es un primer punto, porque ¿dónde está la decisión de establecer una planta a carbón mineral en un tiempo en que el cambio climático le impone a los países la necesidad de descarbonizar su matriz energética, de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero? También es conocido que toda planta a carbón genera emisiones de sustancias que son peligrosas, sin entrar mucho en la química, el SOx, el NOx, el material particulado, el PM2.5, que se llama así porque es tan pequeñito que penetra profundamente en los pulmones y puede generar impactos. Ahora, yo he tenido oportunidad de conversar con los operadores de Punta Catalina que me han contado acerca de las cuantiosas inversiones que han hecho para controlar esas emisiones. También he podido ver cómo se ha construido una infraestructura para el manejo del carbón que sea ambientalmente segura. Y he visto también los informes de auditores externos que dan cuenta de que las emisiones de Punta Catalina estarían cumpliendo las normas de calidad del aire de la República Dominicana. Pero eso no significa que no hayan impactos. El cumplimiento de las normas también plantea la pregunta si las normas son adecuadas. Y un tema ahí grande es la alineación de las normas de calidad del aire del país
con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud, precisamente para asegurar la salud de la población. Entonces hay ahí el desafío de fortalecer las normas también, y bueno, también se plantea la pregunta de si es oportuno pensar en la reconversión de Punta Catalina para que no queme carbón y en vez de eso utilice el gas natural que genera mucho menos emisiones. Iba Rigol, ¿ustedes han visto algo sobre el impacto que tiene esta minería a cielo abierto y esa llamada presa de cola, esa nueva presa de cola que pretenden? ¿Tienen alguna opinión ya? ¿Tienen alguna conclusión sobre eso? Bueno, sobre el caso de la mina de oro de Pueblo Viejo, recalcar un par de cosas. En el diseño de lo que es una visita país, el proceso de definir cuáles son las prioridades incluye un llamado a contribuciones. Entonces la relatoría recibe insumos y de esa manera se prepara una agenda, ¿no? Dentro de esa agenda yo tuve oportunidad de examinar el caso de esta mina de oro, que es de propiedad, como usted señala, de las empresas Barrick Gold de Canadá y Newmont. Hay varios temas ahí. Un tema es la presa actual, el Yagal, ¿no? Gente que vive presas abajo vive con miedo de que esa presa pueda colapsar. Ahora también he sido informado que la operación de toda presa de cola es revisada periódicamente por expertos hidráulicos. Entonces, ahí hay un punto. Otro punto es el programa de reasentamiento de las personas que viven en comunidades presa abajo. Ese programa de reasentamiento lleva muchos años en estudio, en negociación y todavía no concluye. Y ahí yo hago un llamado a la empresa a flexibilizar sus posiciones en atención a los altos precios del oro en el mercado internacional, porque, de acuerdo a los testimonios que yo he recibido, las diferencias son de carácter económico. Mucha gente en la comunidad dice que lo que le están ofreciendo no es el precio de mercado. La empresa dice lo contrario, que la gente está pidiendo mucho más de lo que es el precio de mercado. Bueno, hay ahí la necesidad de tener un proceso de evaluación, de acercamiento que concluya para que la gente pueda tener una vida mejor en un lugar que le ofrezca oportunidades de saneamiento, de desarrollo, cultivos, etcétera, ¿no? Es evidente que en estos pocos días que he estado en el país ha hecho un recorrido por diferentes temas que son sumamente relevantes. A manera de conclusión, porque el tiempo en televisión Sí. es de verdad que es difícil, es corto. A manera de conclusión, esta conexión de derechos humanos con medio ambiente, ¿cómo nos ve a nosotros en comparación con otros países? ¿Hacia dónde va a apuntar ese informe? Brevemente. Bueno, yo lo que veo es que el desafío de lidiar con vertederos a cielo abierto que reciben el 95% de los desechos es un tremendo desafío. Y para enfrentarlo, el gobierno ha establecido planes, programas, ha establecido leyes y esas leyes ahora hay un momentum, ¿no? Entonces es el momento de dar el impulso para hacer las transformaciones estructurales que permitan valorizar la basura donde es valorizable para poder extraer recursos de eso, manejarla de manera segura en rellenos sanitarios para que no contaminen las aguas ni los aires con quemas ni incendios. O sea, una transformación estructural, pero que también es una transformación del pensamiento, porque estamos como humanidad, diría, acostumbrados a pensar de manera lineal, de producir, consumir, votar. Y eso tiene que cambiar porque no es sustentable y hay que moverse hacia una economía circular para poder asegurar los recursos naturales para las generaciones futuras y prevenir la afectación de la contaminación a la generación actual. Bueno, pues muchísimas gracias al señor Marcos Orellana. ¿De dónde es usted? Yo soy de Chile originalmente. Chileno, sí. El acento me parecía. Gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Sabemos que ha tenido unos días muy intensos y muy interesantes en República Dominicana compartiendo con los diferentes sectores. Esto nos permite ver esta conexión que hay entre manejo
de manejo ambiental, manejo de residuos y los derechos humanos. Ojalá y podamos tener acceso ya para el último trimestre del año a ese informe final y quizás lo podemos tener por aquí nuevamente en República Dominicana. Y ojalá que le hagan caso a las sugerencias que hace por el bien del país y no lo conviertan en desecho. Que no se convierta en un informe más. Muchísimas gracias, señor Orellana. Nosotros nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con el director general de prisiones sobre una actividad que tienen el día de hoy. Maricruz estará con Maribel Contreras, así que la agenda está bastante apretada. Ya tenemos madres, ¿verdad, Edith? Que han, bueno, hijos sobre todo, que han compartido con nosotros las fotografías de sus madres y abuelas a propósito de que este domingo se celebra el Día de las Madres. En el próximo segmento vamos a estar presentando estas imágenes. El litoral costero de la misma ciudad del municipio de Pedernales. Entonces, en lugar de sentarse con los propietarios como está establecido, llegan a tratar de hacer esta obra sin necesidad sin antes ponerse de acuerdo con ellos. Pero se están apropiando de los terrenos, las autoridades, bueno, están interviniendo. Eso es lo que dice el pueblo, porque al no tener información, fíjate que alrededor de un malecón se hacen una serie de negocios, hoteles, restaurantes, y todo eso son planes, y entonces la población, ante no tener ninguna información y ver la actitud de quienes están construyendo, lo que dicen es que quieren quedarse con esos litoral, con ese terreno, para entonces ellos poder ser los dueños de los negocios. Pero